Ya, ahora está grabando ya. Entonces acá tenemos las vellosidades, que como le dije está formado por microvellosidades. Justo donde confluyen dos microvellosidades están las glándulas, ¿ya? Aquí están las glándulas. O sea, forman la superficie, forman las depresiones donde se invocan las glándulas, forman las vellosidades, ¿ya? Tenemos acá las vellosidades con sus microvellosidades, tenemos acá el pliegue y tenemos acá las glándulas. A este orificio se le llama cripta, equivalente a la fobia gástrica, recuerda, ¿no? Las células más o menos están por acá. Las células madre, según van teniendo más mitosis, van ascendiendo cada vez más y más y tienen características importantes los enterocitos que están en la parte de la vellosidad con respecto a los que están en esta porción. Los que están sobre todo en la superficie, en la parte más, tienen la característica de cumplir principalmente la función de absorción, ¿ya? Les repito, los que están en el ápice de las vellosidades tienen la función principal, la absorción, y los que están en la base tienen principalmente la función secreción. Entonces, estas células de acá realizan absorción y estos de acá principalmente secreción. Espero que esté claro hasta acá, chicos. Fisiología intestinal. Aproximadamente 1500 ml. Sobre eso se aumenta de agua, más o menos 1500 ml de agua. Sobre eso, con el contenido de la saliva, bilis, enzimas pancreáticas del jugo, se secreta 8000 ml. Es decir, que lo que pasa al yeyuno es 9.5 litros de agua. Ya, importante ese concepto. La cantidad de agua que pasa del duodeno al yeyuno, ¿sí? Son 9.5 litros. Para ser un poco más exacto, no complicarlo, 9 litros. 9 litros llega al yeyuno y según va pasando por se va absorbiendo líquido. Aproximadamente en el intestino delgado que incluye yeyuno e ilion se absorbe 7 u 8, ¿ya? Al colon llega aproximadamente un. Les repito, para hacerlo más sencillo. Al yeyuno llegan, en el yeyuno se absorben, digo, en el intestino se absorben 8 litros, para redondearlo. Y llega al colon 1 litro. ¿Ya? Esos datos son importantes. 9 litros en el intestino, esos se absorben y al colon le llega 1 litro. El colon a su vez absorbe aproximadamente 800 ml. Entonces, las heces normalmente con 200 ml de agua. Pregunta, si hay un problema en el intestino delgado, ¿cómo va a ser la diarrea? ¿Abundante o cantidad? O sea, si hay un problema de mala absorción, por ejemplo, obviamente no se va a absorber como debe ser una abundante cantidad, porque acá hay 8 litros que se. Entonces, para estar hablando de diarrea, en el intestino delgado, el problema que compromete el intestino delgado, va a producir una diarrea abundante. Si el problema es en el intestino grueso, no va a ser tan abundante como en el intestino delgado. Para hablar un poco de diarrea, vamos a hablar de estos conceptos. No son tan importantes, chicos. No vamos a pasar estos conceptos, ¿no? Lugar de absorción. ¿Cuánto se absorbía, chicos, acá? ¿Cuánto de agua entraba por 8 litros? ¿Cuánto de agua llega acá? Digo, perdón, 9 litros. ¿Cuánto de agua llega al intestino grueso? 8 litros, 1 litro. ¿Cuánto se ha absorbido en toda esta porción? Litros. ¿Dónde se absorbe principalmente el hierro y el calcio? En el duodeno.
Lo que estos deben saber ustedes, importante, posible pregunta de examen, es que en el ilion distal, en las sales biliares y la vitamina B12, ¿ya? Pregunta de examen. En el ilion distal se absorben la vitamina B12 y las sales biliares. ¿Qué factor se les pago que es necesario para la absorción de vitamina B12? ¿Quién se acuerda? Factor intrínseco, ¿ya? Si por decir, por una obstrucción o una isquemia, lo que sea, nosotros desde acá sacamos por una operación hasta acá, sacamos todo este segmento del ilion distal va a tener la capacidad de absorber lo que sea, es decir, va a poder absorber hierro, va a poder absorber calcio y va a poder absorber todo lo demás. Pero algo característico, y es importante saber, es que si se reseca el ilion distal, nadie va a suplir esa función de absorber la vitamina B12. Concepto que hay que saber, ¿ya? Les repito, donde se absorbe la vitamina B12 y las sales biliares en el ilion distal. Si se reseca el ilion distal, nadie más va a absorber vitamina B12. Entonces, como complicación, el paciente va a tener déficit de B12, anemia perniciosa, ¿ya? Duodeno, principalmente, y lo más importante, ilion distal, vitamina B12 y ácidos biliares. Preguntas de examen, chicos, por si acaso. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion distal. ¿Qué componente se necesita para que la vitamina B12 llegue al ilion distal? Factor intrínseco, producido por qué células? Células parietales. Eso en cuanto a fisiología e histología. Ahora hablemos de diarrea. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna consulta? A ver. Todo está claro, ¿no? Continuamos. Doctor, disculpe, se lo está escuchando entrecortado. Y otra vez. A ver, a ver, a ver. Ahí te ven porque son muchos. No creo. Ya. ¿Qué parte en específica quieren que repita? Algo para. Ya, vamos a hacer una cosa, chicos. Escúchenme un ratito. Voy a hacer la clase. Voy a terminar la clase. Ya de la clase, la parte que no se ha entendido bien o que no entrecortado, me piden para repetirlo. ¿Ya? Termino la clase, les repito lo que ustedes me pidan, ¿ya? Diarrea. Simple. Solo apréndanse esto. Más de 3 deposiciones por día. Más de 200 miligramos en este caso, por día. Que la diarrea sea más fluido o más líquido. Ya saben por qué 200, ¿no? Entonces, les repito. Diarrea considera si el flujo es mayor de 200 miligramos, digamos, o gramos, perdón, por día, siendo más objetivo. Si las deposiciones son más de 3 veces por día o si el contenido es fluido o es más líquido. ¿Cómo se clasifica? Sencillo, básico. 4 formas. Según el tiempo, 1. Según la localización, 2. Según la organicidad, 3. Y según la fisiopatología, 4. ¿Ya? Uno por uno. Según el tiempo, aguda, persistente, crónica. Según la localización, alta, baja. Según la organización, funcional, orgánica. Y según la fisiopatología, osmótica, secretora, motora, inflamatoria. Miren, chicos, para que puedan entender mejor, voy a retroceder esta diapositiva y les voy a dar segundos. No es nota, pero sí quiero que lo pongan, por favor. Al que no lo pone se le va a tomar en cuenta. Y solo eso. Según el tiempo, según la localización, según la organicidad y según la fisiopatología. Ya, a ver, chicos, pongan 30 segundos. Escriban. A ver quién escriben. Nadie va a escribir.
la clasificación. Escriban la clasificación de diarrea en 4 puntos. ¿Cómo se clasifica la diarrea? Eso, según el tiempo, según la organización, según la... Todos, por favor, es una forma de aprender. Si quieren aprender, lo van a hacer. Sin aprender, simplemente no lo van a hacer. En una sola, no, para que no... Tiempo, localización, organización, fisiopatología, simple, así de simple. Ya, muy bien, para los que hayan querido aprender. ¿Y cómo se clasifica según el tiempo? Según el tiempo, aguda, persistente, crónica. La localización, alta, baja. Según la fisiopatología, es la más difícil, ¿no? Osmótica, secretora, motora, inflamatoria. Según organicidad, funcional y orgánica, ¿ya? Uno por uno. Aguda, menos de 14 días. Persistente, más de días. Crónica, más de 30 días. Simple. La clasificación aguda se resume en eso. Digo, la clasificación se resume en eso. La otra clasificación, según la localización, alta, baja. Alta, obviamente, se refiere a intestino delgado. Baja, obviamente, se refiere a... Algunos textos consideran alta hasta colon ascendente, por si acaso, ¿ya? Pregunta, chicos. A ver, al primero que me responda. Una diarrea que sea abundante, ¿en qué pensamos? ¿Alta o en diarrea baja? Diarrea abundante, alta o baja. Ya vamos a ver después de eso. Comparamos, de acuerdo a lo que les he explicado de histología y fisiopatología, algunas diferencias. Diarrea alta. Si el problema es en el intestino delgado, obviamente hay un problema ahí, la diarrea va a ser abundante, porque lo que está alterado es la absorción de 8 litros en comparación con la diarrea baja. Otra característica es pocas deposiciones, pocas pero harto. En cambio, la diarrea baja son varias, pero ¿ya? En la diarrea baja generalmente el moco es frecuente, también la sangre es frecuente, en cambio en la alta no, ¿ya? Diarrea alta, ¿dónde está el delgado? ¿Está generalmente periférico o está alrededor del ombligo? Está principalmente en el ombligo, por eso es dolor periumbilical. En cambio, la diarrea baja generalmente es periférico, todo el ombligo. Y acá ustedes pueden ver que dice fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque les acabo de mencionar que diarrea alta algunos te considera hasta colon ascendente, ¿ya? En la diarrea baja generalmente, en cambio en la baja, generalmente, digo en la alta no hay, en la baja sí hay. Otra clasificación, según la organicidad. Funcional, orgánico. Dispepsia, funcional. Simplemente funciona mal. No hay ninguna patología. Si un paciente tiene diarrea y le has hecho todos los estudios, la colonoscopia y todo está normal, es una diarrea funcional. Ejemplo, el colon irritable. Si tú piensas que es un colon irritable, le haces una colonoscopia y encuentras un cáncer, ya no es una diarrea funcional y es una diarrea orgánica. Si es un paciente que tiene diarrea crónica y le haces una colonoscopia y ves signos de tuberculosis, ya no es funcional, es orgánico. Pero si das la y no ves absolutamente nada, todo está normal, es una diarrea funcional, ¿ya? Fácil. ¿La explicación que falta? Según la fisiopatología. Acá nos faltan cosas importantes. Conceptos de diarrea funcional. Para decir que es una diarrea funcional, tenemos que, tenemos que descartar cáncer, o sea, le hacemos colonoscopía. Tenemos que descartar tuberculosis, le hacemos BK en heces, le hacemos colonoscopía. Tenemos que descartar hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo puede producir diarrea también. Pedimos T3, T4. Tenemos que descartar enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, que no haya úlceras, heridas en el colon. Tenemos que descartar que infección. Cuando hayamos descartado todo eso, es una diarrea funcional. ¿Qué nos hace una diarrea funcional? Chicos, esto es importante para ustedes que van a ser médicos, que tienen familiares, por favor. ¿Qué nos hace pensar que es una diarrea funcional?
Primero, es una diarrea de larga evolución. Si ustedes tienen algún familiar de meses, años ya con diarrea, y les va a pasar, les han consultado seguramente. ¿Sabes qué? Yo tengo de 3, 4 años, estoy preocupado y pienso que ya se ha pasado a cáncer. El hecho de que sea una evolución larga nos hace pensar que es una diarrea funcional. Pero en cambio, si muchos familiares que tengo diarrea y no me calma, entonces vas pensando que es una diarrea orgánica. Lo que tienes que pensar primeramente, si es persona mayor, cáncer. Y si es un joven de comportamiento sospechoso, que no se cuida en ciertas acciones, tienes que pensar en VIH. Como ejemplo, siendo extremistas, ¿ya? Generalmente la diarrea funcional no hay manifestación sistémica, simplemente le da la diarrea, pero no baja de peso, no siente molestia, no hay dolor articular, no hay absolutamente nada, solo diarrea. Puede haber manifestación de fiebre. Si tiene diarrea y tiene fiebre, ya no es funcional. No tiene que haber pérdida de peso. Yo tengo diarrea hace 3 meses y he bajado de peso, ya no es funcional, ¿ya? No debe haber sangre, no debe haber pus en la diarrea orgánica, sí. Debe estar bien, el paciente debe estar bien. Diarrea orgánica generalmente se ponen mal. Esto es importante también, chicos. Paciente que tenga diarrea y que sea nocturna es orgánica. La diarrea por colon irritable siempre deja dormir al paciente, o sea, no es una diarrea normal. Ejemplo, chicos, a ver, ustedes cuando alguna vez han tenido una diarrea por haber comido en abundante cantidad asociado a dolor intenso y que en la noche han estado toda la noche en el baño, ¿será una diarrea funcional? Es una diarrea orgánica. Si ha tenido fiebre, cólicos, dolor, malestar, probablemente sea una diarrea infecciosa, ¿no? Entonces, repito, la diarrea funcional no es nocturna. La diarrea orgánica sí puede ser nocturna, puede ser, estoy diciendo. Y todo es normal, ¿ya? Diarrea orgánica puede tener hipoproteinemia, BCG elevado. Clasificación según la fisiopatología. Osmótica, secretora. Motora, inflamatoria y exudativa. ¿Cómo vamos a clasificar la diarrea osmótica? Perdón, ¿cómo vamos a clasificar este? Osmótica, osmótica. Para saber qué es diarrea osmótica, tienen que saber qué es osmosis. Ya, para los que no se acuerden bien o tengan duda. Como ejemplo, imaginen que ha salido una disposición, ahora que estamos viendo todos los días prácticamente en esta nación, una disposición que un hombre o una pareja, un hombre, digamos, ¿ya? Solo 7 hijos, ¿ya? ¿Qué dice la disposición? Si tiene que pasar a otras personas para que lo cuiden, ¿ya? Como ejemplo. O sea, por cada hombre, 7 hijos. Pregunta, ¿tiene más o menos de lo admitido? Tiene mucho más. En cambio, en este lado de estos cuatro, ¿tendrán 7 o tendrán menos? Tienen menos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los hijos en este caso del agua? Tienen que pasarse para que la concentración pueda ser lente en ambos lados. Eso es osmosis. Cuando pasan las moléculas de agua hacia un lugar donde haya más concentración de solutos, en este caso, azúcar, ¿ya? Por eso se ve esta imagen, que las moléculas de agua han pasado a concentración entre agua y solutos sea igual en ambos extremos. Se ven los solutos. Acá hay más agua, de solutos con respecto al agua es menor. Entonces, ¿qué hace el agua? Se pasa a intracelular. Por osmosis, el agua entra al interior. Esta es la luz intestinal. Cuando ustedes comen, más cantidad de solutos hay en la luz. Si estas sustancias no son adecuadamente absorbidas al enterocitos, la concentración de solutos con respecto al agua va a estar alterada. Entonces, las
moléculas de agua van a pasar del interior de la célula hacia la luz. Por osmosis, el agua va en mayor cantidad a la luz, en mayor cantidad a lo normal. Eso va a producir una diarrea osmótica. ¿Claro? Ojalá que se entienda. De acuerdo a eso, se van a formar distensión abdominal, flatulencia, eritema perineal por las heces ácidas, diarrea de poco volumen, principalmente. ¿Ya? ¿Por qué un paciente con diarrea osmótica tiene distensión en la barriga? ¿Por qué tiene muchos gases? ¿Y por qué tiene eritema perineal? ¿Por qué se le pone rojito, como dicen? Un ejemplo, intolerancia a la lactosa. ¿Cuál es la característica principal? En el epitelio, en el enterocito, se tienen ciertas enzimas, como son las disacaridasas, que es lo que disgregar la lactosa para que pueda ingresar al interior de la célula. Entonces, no tiene esas enzimas en la superficie de absorción, entonces esa lactasa no se va a poder absorber. Entonces se van a mantener acá. Esa lactasa va a atraer agua hacia la luz y eso va a producir diarrea. A su vez, la lactosa, perdón, a su vez, este componente, como es un azúcar, va a ser de las bacterias. Y cuando hay degradación por acción de las bacterias, es que se produce más gas, más CO2, más metano. Eso lo produce la distensión en diarrea osmótica, eso es lo que produce la flatulencia. Cuando hay una degradación de los azúcares, ustedes saben que se forma el ácido láctico. Entonces, esas heces son más ácidas. Como el paciente tiene una diarrea de poco volumen y en repetidas ocasiones, y esas heces son ácidas, entonces las heces ácidas van a irritar la piel perianal. Es el motivo por qué hay flatulencia y por qué hay eritema perianal. ¿Ya? Entonces, característica osmótica, distensión abdominal, flatulencia, eritema perianal, diarrea de poco volumen. Y si la diarrea se produce porque aumenta el contenido de solutos, ¿qué pasa si un paciente queda en ayunas? Los solutos van a estar listos. Entonces, la diarrea no se va a producir. Entonces, diarrea osmótica característica cede o cesa con el ayuno. Pregunta de examen, chicos. ¿Ya? La otra diarrea, diarrea secretora. Ejemplo característico, Vibrio cholerae, enfermedad de cólera. Tiene toxinas que pueden fijar en la superficie, en la parte que se absorbe del enterocito, o toxinas que van a entrar al interior de la célula, en el citoplasma. Miren estas toxinas. ¿Qué evita? Evita que se absorba el sodio. El sodio no se absorbe, no entra al enterocito. ¿Qué hace la otra toxina? Estimula que se produzca más adenilciclasa, AMP cíclico, y este AMP cíclico facilita la salida del cloro hacia la luz. Tenemos una toxina, por un lado, impide que entre el sodio y otra toxina facilita la salida del cloro hacia la luz. Entonces, que haya en abundante cantidad en la luz, cloro más sodio. ¿Qué forma eso? De sodio. ¿Qué es eso? Sal. ¿Qué hace la sal? Atrae agua. Entonces va agua del citoplasma hacia la luz. Eso va a producir una diarrea secretora. Se está secretando el cloruro. Por eso se dice diarrea secretora. Características. Es una diarrea abundante, acuosa, líquida. No produce dolor, no hay fiebre. Importante, chicos, lo más importante acá. Abundante, acuosa que condiciona o produce deshidratación más hipotensión. Y a la remótica no cesa con el ayuno. Son características básicas importantes que ustedes deben saber. ¿Quiénes lo producen? Toxinas. El cólera, causado por el Vibrio cholerae, y la enterotoxigénica. Esto, por favor, chicos, tienen que saberlo, ¿ya? Otras causas son tumores secretores de hormonas, los ácidos biliares no reabsorbibles. ¿Dónde se absorben los ácidos biliares? En el ilion distal. Otra diarrea, diarrea motora.
Síndrome del colon irritable, lo característico, ¿cómo se produce con la fisiopatología? Que por ciertos estímulos nerviosos del parasimpático hay un mayor peristaltismo. El peristaltismo no le da suficiente tiempo al intestino delgado o grueso de que absorba todo el agua que tiene que absorber. Eso es la diarrea. Diarrea por neuropatía diabética. La diabetes, chicos, produce también diarrea. Entonces, paciente que tenga diarrea, tienen que pedirle estudio de tiroides. Tienen que pedirle estudio de diabetes. Aquí está hipertiroidismo. Piden tiroides, hormonas tiroideas, piden glucosa para si hay diabetes. Como dice, peristaltismo aumentado, disminución de contacto con la mucosa intestinal. Por último, diarrea inflamatoria. Como su nombre dice, inflamación de por medio, ¿ya? Inflamación es equivalente a daño epitelial. Causas, todo lo que produce inflamación. Enfermedad inflamatoria intestinal, aquí estaría enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colitis isquémica, el cáncer. Lo más importante para nosotros, las infecciones. ¿Y cuáles son las características de la diarrea inflamatoria? Busquen esto siempre, chicos. En inflamación busquen sangre, diarrea sanguinolenta. Inflamación, usted sabe, liberación de interleuquinas, quimiotácticos, factor de necrosis, todo lo que produce una inflamación. Inflamación es sinónimo de fiebre. Habrá alteración en el hemograma, habrá un PCR, pero lo más importante, sangre y fiebre, lo más importante, ¿ya? Diarrea inflamatoria, sangre, fiebre. Y obviamente inflamación también malestar general, dolor abdominal, todas las demás complicaciones. Entonces, como resumen, ¿cómo se clasifica? Por el tiempo, aguda, cafetería, persistente. Por la localización o el origen, intestino delgado o alta, le dicen más intestino grueso o baja. Con lesión o sin lesión, funcionales y la orgánica. Y fisiológicas, osmótica, secretora, inflamatoria y por trastornos de la motilidad. Diarrea aguda, otro concepto importante. ¿Cómo se considera diarrea aguda? Menos de 14 días. Podemos clasificarlo en infecciosa y en no infecciosa, la causa más frecuente. Bacterias, virus y parásitos. No infecciosa, todo aquello que de forma aguda, como la apendicitis, como una sepsis, pueden producir diarrea. Diarrea aguda infecciosa. ¿Cómo así? Aguda, infecciosa. Toxinas. La produce diarrea secretora. No, esta sería la diarrea secretora. Activación de adenina y secreción. ¿Quién lo produce? Vibrio cholerae, E. coli, enterotoxigénico. Diarrea inflamatoria. ¿Qué tipo de diarrea representa, chicos? Diarrea secretora. Esto siempre preguntan, chicos, por si acaso, ya no se olviden. Diarrea secretora es producido por el activa la adenilciclasa para que a través del AMP cíclico se activen las bombas de transporte del peritoneum. ¿Quién más produce diarrea secretora? Por toxina, enterotoxina, virus cholerae y E. coli en etiología viral. ¿Cuál es el más común? Aunque no lo cause adenovirus. Cuando ustedes tienen diarrea asociado a resfrío, o sea, tienen congestión, probablemente esa diarrea se haya producido por adenovirus. El rotavirus es más frecuente en niños y es una diarrea que produce una diarrea abundante. Por eso hay una vacuna contra el rotavirus. Bacteriana, ¿cuál es lo más importante que ustedes deben saber? Echerichia coli. Si es secreto, diarrea enteroinvasiva. El otro, Vibrio cholerae. Para que no se compliquen, chicos, ¿ya? Pregunta, ¿se puede diarrea bacteriana? Sí se puede diferenciar clínicamente o se puede aproximar. ¿Cómo vamos a diferenciar? A ver, característicamente la diarrea viral
no produce fiebre. ¿Cómo se define fiebre? Fiebre es temperatura mayor de 38 grados. Si es menos, se considera y característicamente diarrea viral no presenta fiebre. Si tienes un paciente que tiene diarrea, le tomas la temperatura y está en 38,5, es posible que sea bacteriana. Si tiene 37,8, 37,6, generalmente es viral. ¿Qué otras características de la diarrea viral? O de la diarrea bacteriana, mejor diremos. Generalmente tiene un dolor abdominal, un cólico más intenso. El dolor es más manifiesto que en la viral. Generalmente en la bacteriana, el paciente puede tener náuseas, vómitos. En cambio, en la viral no tanto así. O sea, la diarrea que muchos han tenido y que se les ha pasado de forma rápida, es más posible. Y la diarrea que te hospitaliza, que te manda al hospital o por lo menos a la clínica o a algún lugar para que te hagas poner un inyectable, es la diarrea bacteriana. Entonces, clínicamente sí se puede notar cuál es la diarrea con poco más. Vamos a hacerlo esto más detallado en la siguiente clase, ¿ya? Para que se les quede mejor y no se complique. Diarrea por inflamación intestinal grave. Todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase, para que sea ustedes. Es un poquito más complejo esto, ¿ya? ¿Alguna duda para continuar después con el estreñimiento? ¿Preguntas, dudas? ¿Cuál es la diarrea funcional? Lo más característico es la diarrea del colon irritable. Esa diarrea que simplemente te molesta, o perdón, esa diarrea que simplemente tú comes algo y vas al baño inmediatamente, esa es la diarrea funcional general. Colon irritable. La, la diarrea funcional, colon irritable básicamente. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de lo más importante, lo que casi todos saben, o a lo que todos casi le mencionan estreñimiento. Menos de 3 deposiciones por semana. Pregunta, chicos, si tienes un cliente que hace todos los días deposiciones, pero en las deposiciones es duras, gruesas y tiene que pujar, ¿está estreñido o no? Sí, no. ¿Cuándo consideramos estreñimiento? Cuando un paciente tiene deposiciones por semana, cuando hace heces duras, cuando hace un esfuerzo en la defecación, puja, o cuando utiliza maniobras digitales para ayudarse en la defecación. Generalmente estos son los abuelitos. Se meten el dedo para tratar de defecar porque no pueden hacerlo. ¿Ya? O cuando tienen sensación, otro concepto. Criterios de Roma. Cuando hay esfuerzo, cuando son heces duras, sienten su bulto que está evacuando, evacuación incompleta, cuando tiene sensación de obstrucción anorrectal o cuando utiliza maniobras manuales. Y lo que más conocen, menos de 3 defecaciones por semana. Repito, cuando el paciente hace esfuerzo, cuando son heces duras, heces gruesas, cuando tiene menos de 3 defecaciones, son los más frecuentes, generalmente son los más frecuentes. Esfuerzo, heces duras, heces gruesas y cuando hacen menos de 3 defecaciones por semana. No es en los digitales más en ancianos, en abuelitos. Causas, es de ver, así como puede producir diarrea, también puede producir estreñimiento, diabetes, causa de estreñimiento. Otra causa importante, Parkinson. Otra causa importante, el hipotiroidismo, lo opuesto al hipertiroidismo. El embarazo, característicamente, porque produce una presión a nivel del recto que no. El paciente simplemente se estriñe,
pero no, esto no es función, primaria, cuando no hay una causa orgánica, igual, como les dije, igual que la funcional. Simplemente sí, no hay nada malo que esté produciendo estreñimiento. De esto que es lo importante. Trastornos defecatorios, defecación disinérgica. ¿A qué se refiere esto? Es cuando hay un fracaso para relajarse y una contracción inadecuada del músculo puborectal. ¿A qué se refiere con esto? Defecar, los músculos abdominales lo que hacen es contraer, exprimir, ¿me puede decir así, el recto. Y a su vez, al mismo tiempo, el esfínter anal, mientras acá se exprime, se puede decir así, acá se relaja. La coordinación. Acá se exprime y acá se relaja. Se dice defecación disinérgica, no se relaja bien acá. Puede ser que acá se contraiga bien, pero acá no se relaja. Si acá sigue se puede poder evacuar. Otra causa, que acá se puede relajar bien, pero esto no se... ¿De qué sirve que esto se abra si acá no hay algo que exprima? O incluso puede ser que ocurran los dos, no se relaja ni acá se contrae. A cualquiera de esas alteraciones se llama defecación disinérgica. ¿Y cómo se puede evaluar esto? Mediante manometría. Metes acá y mides la presión que presenta tanto el esfínter anal como el recto. No es importante que sepan esto. Esto no es tan importante, chicos, es más para un concepto. La otra causa, alteración de la sensibilidad rectal. ¿Qué ocurre? Como ejemplo, si normalmente un paciente con estas pocas de ese recto ya tiene la sensación o la necesidad de evacuar, ¿qué pasa? Tiene esta cantidad o tiene menos o tiene más incluso, y como se dice en término, el paciente se aguanta. La sensibilidad del recto, entonces para tener esa sensación de querer evacuar, van a necesitar no solo, van a necesitar más cantidad de heces. Y ustedes saben, cuanto más tiempo estas heces colon, más agua se absorbe. Entonces las heces que inicialmente podrían ser que están mucho tiempo estancadas, se van a absorber más, se van a secar en otras palabras. Alteración para el estreñimiento es alteración de la sensibilidad rectal. Estreñimiento, tránsito lento, las neurológicas, Parkinson, depresión, metabólicas, endocrinas, la diabetes, el hipotiroidismo. No les voy a preguntar por acá, chicos, tránsito lento, tránsito rápido, no. Lo que quiero que se aprendan acá es una causa, alteración de la sensibilidad rectal. Otra causa, disinergia. Otra causa, las enfermedades, Parkinson, la depresión, el estrés, como se dice, la diabetes, el hipotiroidismo, el embarazo. Otra causa, la impactación fecal, sobre todo en ancianos. Signos de alarma, no por estreñimiento. ¿A qué se refiere con signos de alarma? Aquellos signos que van a pensar que ese estreñimiento sea causado por un cáncer. De posición se estriñe y de pronto sangra con hematoquesia, tienes que hacerle la colonoscopia. No vaya a ser que en esta parte del recto tenga un tumor que no permita un flujo normal de las heces y eso sea lo que esté produciendo el estreñimiento. ¿Ya? Por eso la hematría piensas en un signo, piensas que es un signo de alarma. Si el paciente tiene estreñimiento y aparte pierde peso, piensas que sea un cáncer, es un signo de alarma. Si tiene antecedente de cáncer de colon, piensa estreñimiento. Si tiene anemia, también. Tébeno, ¿qué es tébeno? Sangre en heces. Si tiene inicio agudo de estreñimiento en personas de edad avanzada, o sea, paciente de pronto se empieza a estreñir, piensas en cáncer. ¿Ya? El examen de el tacto rectal tienes que evaluar el esfínter anal. Pruebas diagnósticas, no olvídense de esto, chicos. La única prueba de diagnóstica en la cabeza, la colonoscopía.
cuando tengan algún signo de alarma. Si ves pólipos, son lesiones sospechosas de principio. No es importante que sepan esto, no hay que aprendiéndose todo esto. La manometría, ya cuando sean gastroenterólogos, los que quieran hacerlo, no es importante, no pierdan el tiempo en esto. Complicaciones, las complicaciones sí son importantes. Impactación fecal, se queden atoradas, como acá. Incluso puede producir una obstrucción intestinal, que en ocasiones todas las demás complicaciones. Fisura anal, el paciente hace deposiciones con esfuerzo y acá se produce una corte. Hemorroides, ya ustedes saben que es una complicación del estreñimiento. Prolapso anal, todo este esfínter se sale para afuera. Doctor, ¿se Vólvulo del confirma la colon, lo que les he pantalla? dicho antes. ¿Cómo? ¿Aló? ¿No salió bien, chicos, la clase? Escucho. Doctor, ¿se confirma la pantalla? ¿Se cortó la pantalla? Ay, ay, ay. Dejar de mostrar la pantalla, más bien dice. Según esto sí se muestra. Ah, se congeló. ¿Y ahora se ve? ¿Se ve? Sí, doctor. Ya, ya, ya. Creo que ya hemos acabado. A ver. Tratamiento. Acabamos. Ay, chicos, ¿qué parte quisieran que repita? Así, con toda confianza. ¿Algo para repetir? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Diarrea osmótica? ¿Todo? Claro, chicos, todo lo van a ver en el video. No se preocupen, pueden verlo eso. A ver, diarrea osmótica. Para los que les interese, ya se pueden retirar. ¿Dónde está diarrea osmótica? A ver, sencillito, ¿ya? Nosotros vamos a escribir ya para que se entienda mejor. Osmosis, ¿saben el concepto de osmosis? El agua trata de ir o trata de estar en una misma concentración equivalente en ambos lados de la membrana. Entonces el agua pasa de donde hay, en este caso de azúcar, a donde hay más concentración, para que si por una molécula hay 7, acá haya un equivalente. Es osmosis. ¿Qué ocurre? Tenemos, por ejemplo, acá la luz intestinal y la célula. Para los que tienen intolerancia a la lactosa, digamos que esto sea lactosa. ¿Cómo es la intolerancia a la lactosa? Normalmente, acá, en la membrana del enterocito, se tienen enzimas, como es la disacariasa. La disacariasa lo que hace es descomponer la lactosa en sus dos componentes. ¿Cuáles son los componentes de la lactosa, chicos? ¿Alguien me puede me medio de la cabeza? Los componentes de la lactosa, azúcar, ¿alguien por ahí puede ayudar? Galactosa. No se puede descomponer y por tanto no se puede absorber. Entonces, si no se puede absorber, queda en más cantidad en la luz. Y como queda en más cantidad en la luz, la concentración entre solutos y agua va a estar más solutos acá y menos agua. Entonces, todo el agua trata de pasar del ínter a la luz. Y eso es lo que va a producir la diarrea osmótica. Esa lactosa no se puede introducir al enterocito,
va a ser degradado, va a ser descompuesto. Como efecto final va a producirse más metano, más gas, más CO2 y eso que tenga distensión abdominal va a tener más flatulencia. A su vez, esa lactosa se va a convertir en ácido láctico. Entonces, el ácido láctico que la diarrea va a producir más irritación de la piel perianal. Por eso el paciente tiene eritema perianal. En sus características de la diarrea osmótica, distensión abdominal, flatulencia, eritema perianal y que cesa con el eso acá. Hay algunos conceptos más que pueden leer. Cesa con el ayuno. ¿Algo más para repetir, chicos? Ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, chicos, 3 en punto. Nos falta solamente una clase y la siguiente es el examen. ¿Va a dar examen virtual? ¿Una duda, chicos? ¿Se escucha? ¿Están ahí? Listo, chicos. Eso sería todo. Entonces nos vemos la siguiente para terminar el tema y ver cómo hacemos. Gracias, chicos. Si tienen alguna duda, pueden estar con unos 5 minutos más para los que tengan dudas, para los que no, nos vemos la siguiente clase. Ah, por si el curso de la semana voy a poner algunos cuestionarios para que puedan estudiar y de ser posible alguna monografía para que puedan estudiar y puedan entenderlo mejor. ¿Ya? Ya, chicos, eso sería todo. Si alguien quiere que repita, me avisa. Con respecto a tu pregunta, Jacqueline, este, las sustancias que secretan son básicamente moco. Otras sustancias pueden ser las enzimas. No, básicamente el moco, básicamente el lisosomas, para ser más claro. Las células de la base tienen la característica de ser más secretores. Entre ellos son más moco y son más enzimas como la lisosima, enzimas bacterianas. Y los enterocitos de la vellosidad tienen la característica principal de ser o de cumplir la función de absorción. ¿Alguna otra pregunta? En ni tema más fastidiosito. ¿Cuál es la causa principal de estreñimiento en niños? Igual es la funcional, aunque no lo crean. En niños también la causa más principal. Si me preguntaras de cuál es la causa patológica más principal, depende de la edad. Niños menores, pequeños, enfermedad de Hirschsprung, una alteración que se caracteriza porque no hay actividad adecuada de neuronas que estimulen la contracción adecuada del colon sigmoides.
En el caso de ser la causa de estreñimiento en niños, ¿qué cuadro clínico se acompaña al estreñimiento en ellos? Muchas veces todos los síntomas de ismo. En caso de adultos, síntomas de hipotiroidismo. Puede ser que el paciente sea obeso, que tenga mucho, lo característico, que tenga mucho frío a pesar de estar haciendo una temperatura adecuada y muchas veces incluso pueden ser asintomáticos. Por eso, en caso de estreñimiento, siempre hay que pensar en que hay un problema en la tiroides y pedir los exámenes. T3 es el más simple. T3 TSH les pide. ¿Cuál es el de absorción? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dado, repetir la explicación de trastornos defecatorios. Los defecatorios, ¿cuál de ellos quieres? ¿Todo? La sensibilidad, defecación disinérgica, de repente refieres a... Normalmente hay una coordinación entre la contracción o el exprimir, para que se entienda mejor, el recto y el colon sigmoides y la relación del esfínter. Al mismo tiempo, cuando uno va al baño a defecar, desde el recto, se exprime por acción de los músculos abdominales, por eso se dice que puja. En ese momento que se están contrayendo los músculos abdominales para exprimir el colon sigmoide, el esfínter anal se relaja, es lo normal, pero esa alteración o no se contrae bien, si no se contrae bien, las es, o no se relaja bien. Si acá está contrayéndose directamente y acá no se relaja, es como si estás tratando de expulsar un globo lleno de agua, pero la punta está cerrada. O puede ser que ocurra ambos, ni se relaja bien. O al mismo tiempo se contrae y al tiempo, o perdón, al mismo tiempo se contrae y al mismo tiempo no se relaja. ¿Entiende? Otra vez ya. El trastorno de defecación disinérgica. Se contrae y acá no se relaja. Acá se puede, por ejemplo, acá se está contrayendo. Este es una, se ve que la presión a nivel del recto ha aumentado porque se ha contraído. Y a nivel del esfínter anal, pues, la presión baja. Esto es lo normal. Pero en un paciente, mira, se está contrayendo el esfínter y al mismo tiempo, digo, el colon, y al mismo tiempo también está contraído. Entonces es como te digo, un globo que tú la punta lo tienes realmente no va a poder salir de la cesa. Eso se llama defecación disinérgica. La otra defecación, ahora otra alteración, alteración de la sensibilidad. Alteración de la sensibilidad. En un paciente, esta cantidad de heces ya te manda al baño. En pacientes que se aguantan, en término vulgar, esta cantidad de heces se aguanta, la sensibilidad disminuye, entonces necesita más de esta cantidad para sentir esa sensación de evacuación. Cuanto más cantidad de heces acumulado en el recto, más agua se va a absorber. Cuanto más agua seca, y ustedes saben, el concepto de estreñimiento es heces sólidas, duras, más voluminosas. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna más? ¿Alguito más? Ya creo, ¿no? Listo, chicos. Hasta luego. Cuídense, estudien.